En la educación en casa, que varias veces he destacado como una educación muy buena como alternativa al lavado de cerebro del Estado, algunas personas me han dicho, bueno, mira, nosotros hemos practicado esto, pero no resuelve todos los problemas. En mi caso hemos tenido problemas de socialización con nuestros hijos y en el caso en el caso de otras familias que hemos visto que también han hecho homeschooling o educación en casa, hemos visto que otros hijos han sido pues unos matones perfectos, unos bullies perfectos, porque también han tenido algún problema de socialización. Miren, hermanos, yo sigo creyendo que la educación en casa sigue siendo una excelente alternativa para la educación a la educación pública y la mala educación llamada católica, que no lo es. Pues es la peor porque es un engaño. Los papás sacrifican para pagar a un hijo para que vaya a un buen colegio de una congregación religiosa, y los hijos salen igual de paganos que si salieran de una escuela pública, solo que con educación supuestamente para ser más competitivos, o en muchos casos efectivamente mejor educados para ser más competitivos en el mundo, pero con muy poco o ningún sustrato auténticamente cristiano o católico. Frente al hecho de decir, mira, en los colegios colectivos, es decir, donde la gente se puede resolver el problema de bullying mejor. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con el caso en México de una escuela pública donde una muchachita de 14 años mató a pedradas a otra que era víctima de bullying, ¿no? Y las imágenes en video fueron tomadas por otras compañeras que estaban riéndose de cómo esta muchacha le pegaba a la niña que estaba sufriendo bullying y literalmente ante las cámaras la mataba. O sea, no murió ahí, murió después en el hospital. Entonces, no me digan que las escuelas públicas manejan esa situación mejor. Y por si acaso, yo no creo que la educación en casa sea la mejor alternativa. Creo que otra excelente alternativa que yo veo funcionando en Estados Unidos es una alternativa difícil de conseguir muchas veces en América Latina porque estamos muy atrasados, ¿no? Y en parte por buenas razones, porque hasta hace no mucho nuestra sociedad era todavía cristiana. La secularización de América Latina ha sido un proceso bastante rápido. Y los jóvenes deben decir, no tan rápido, Alejandro, pues desde que yo vivo, sí, desde que tú vives porque eres más joven, pero los más viejos nos acordamos todavía de niños de una sociedad que era una sociedad, digamos, de consenso cristiano, ¿no? Habría mucha hipocresía, todo lo que quiera, pero de consenso cristiano. Por ejemplo, durante la Semana Santa había silencio. El Viernes Santo las estaciones dejaban de emitir, ¿no? Haciendo fácil que se celebrara la Semana Santa. Hoy en día la Semana Santa es una tremenda vacación y se utiliza en los lugares donde son feriados, como digamos el país de donde yo vengo, que es el Perú. Es una gran excusa para la juerga y para el fin del verano, ¿no? Y de santa no tiene nada. Entonces, esta es la razón por la cual, a diferencia de los cristianos en los Estados Unidos, que ya han visto el proceso de secularización con más tiempo y han ido creando alternativas a ello, en América Latina todavía no las tenemos y tenemos que irlas construyendo, ¿no? Pero yo creo en las alternativas de las escuelas clásicas, ¿no? Porque combinan las dos cosas, combinan la educación profundamente católica en un ambiente de devoción, de fe, pero de educación en los valores de la fe, y también se utiliza, digamos, en pequeños grupos, se realizan salones pequeños con muchos profesores. Todos los profesores tienen que ser absolutamente católicos y prácticos para dar un testimonio todo el tiempo. En cuántos colegios, entre comillas, católicos,
buscan a una profesora de biología o un profesor de matemáticas diciendo, bueno, no importa que sean católicos porque total enseñan matemáticas. Miren, el profesor más popular que yo tenía en la escuela era el profesor de física, ¿no? Y era el profesor más vulgar y más anticatólico que podía haber. El hombre más vulgar y anticatólico. Y si alguien pensaba, no, porque está enseñando física, no se está metiendo en temas religiosos, se equivocan, porque la gran mayoría de los muchachos, de los jóvenes, queríamos ser como él, ¿no? Él era sonriente, entretenido, la escuela era solo de hombres en esa época, entonces podía ser extremadamente vulgar en la escuela secundaria. Eso no sucede en estas escuelas. Pero el tema más importante, hermanos, es que tengamos que entender que los modelos de educación, existen algunos modelos mejores y otros modelos peores. Yo creo que el modelo de educación en casa es una alternativa para salvarle el alma a mis hijos. Si yo voy a mandar a mis hijos porque creo que van a socializar un poco mejor a una escuela pública, cuando en las escuelas públicas no solamente matan a pedradas a los otros alumnos, porque cualquiera puede escoger un ejemplo así, como la persona que me dice, mira, estos muchachos fueron unos bullies. Se están olvidando de algo. Primero, el primer lugar de educación es el hogar. O sea donde mandemos a los hijos, porque muchas personas de las que me escuchan no tienen otra alternativa. No pueden económicamente enviar a unos hijos que no sean a un colegio especial, no tienen el tiempo ni la habilidad para formarlos en casa, no tienen la infraestructura, porque por si acaso la formación en casa tiene muchos de estos problemas de socialización en los Estados Unidos resuelto por todas las actividades que se hacen. ¿Por qué? Porque hay masa crítica, o sea, hay volumen de personas, hay suficientes personas que lo están haciendo, ¿no? Entonces, es importante saberlo, ¿no? Y es importante conocerlo. Y por otro lado, hay que saber también que la realidad de las personas es especialmente compleja, porque tenemos este otro tema muy importante que es el de la libertad, hermanos. Si nosotros los católicos creemos que hay alguna fórmula para asegurar que nuestros hijos se mantengan en la fe, esa fórmula no existe. Miren ustedes, uno de los 12 apóstoles fue el que traicionó a Jesús. O sea, a Jesús, al que era Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios respeta la libertad humana. Y yo conozco la tragedia de muchos padres profundamente católicos que han hecho todo lo que han podido hacer para formar a sus hijos en la fe, y estos hijos han decidido, yo me alejo de la fe. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un padre, de una madre? Es asegurarse que ellos, no una escuela, o sea, no tercerizan, no convierten en una maquila, ¿no? El colegio donde yo paso mi tarea de ensamblar a mi hijo o a mi hija, entre comillas, para que sea un buen cristiano. Entonces se hace en la casa, se hace con el ejemplo, se hace con el ejemplo del padre, especialmente se hace con el ejemplo de la madre, con el ámbito que se vive en la casa. Porque cuando los papás vienen y dejan al hijo en la catequesis de la parroquia, por ejemplo, y ellos se van y no van a misa, ¿ustedes creen que ese hijo o esa hija después va a perseverar en la fe? Cuando lo que aprende en la casa es, mira, te estoy dejando en la catequesis porque creo que esto no es importante. Pues miren ustedes, ese es el mensaje, porque si papá y mamá no hacen lo que le están enseñando a los hijos en la catequesis, es completamente inútil. Entonces, e incluso, como les digo, papás y mamás que han sido extremadamente generosos y ejemplares en su dedicación para los hijos, yo los veo en tantos amigos que tengo, el profundo dolor que les sucede cuando ven que esos hijos dicen, yo no quiero tener nada con la fe. Y esos papás lo único que pueden hacer es ofrecer su sufrimiento, el sufrimiento de saber que sus hijos no están en sintonía con la iglesia, para que en algún momento ellos despierten a la iglesia. Y esto también lo he visto
jóvenes que desde adolescentes o un poco después de la adolescencia, en sus 20 años, decidieron separarse de una familia católica donde habían recibido una buena, justa formación, y después más adelante en la vida ver que esa semilla que los padres habían sembrado de alguna manera germinan como la del hijo pródigo, ¿no? Entonces al padre y a la madre les corresponde sembrar esa semilla y ellos verán si la educación en casa es lo mejor, si la educación clásica católica es lo mejor, y aunque yo lo dudo, tal vez existe la posibilidad de que una escuela pública es lo mejor o que yo puedo vivir con una escuela pública porque no tengo otra opción y en consecuencia hago lo mejor incluso en esas circunstancias para transmitir a mis hijos la fe. Porque Dios sabe que estoy en esa particular circunstancia. Entonces el padre no tiene por qué torturarse, la madre no tiene por qué torturarse. Entonces, si ellos saben que han sembrado la fe en lo mejor que ellos han podido hacer, y el hijo aún decide apartarse, la hija aún decide apartarse de la fe, es el misterio de la libertad humana. Esa es la gran diferencia entre Dios y el demonio. El demonio trata de engañarnos para forzarnos a hacer algo. Y nos engaña, nos seduce, nos hace creer que estamos siguiendo un bien a través del placer, del poder, del tener. Y está esclavizándonos. Pero Jesús muere en la cruz porque Él quiere ser ejemplo de cuál es su camino. Ejemplo y gracia. O sea, nos da la fuerza si nosotros queremos luchar. Nos da la fuerza y nos da el ejemplo. Y nos da la victoria, porque Él ya ha triunfado. Entonces, esto, sin embargo, nunca se va a forzar en la gente, porque Dios no nos ha creado como muñequitos, donde nos mueve, digamos, como un niño que juega pues a los muñequitos, ¿no? A la Barbie, al Power Ranger, no sé qué muñeco estará de moda ahora. Esa es la razón por la cual Dios, que nos hizo libres, va a respetar hasta el final nuestra libertad. Entonces, cuando he elogiado y sigo elogiando la educación en casa, no digo que sea la solución a todos los problemas. Pero, ¿por qué? Porque primero la formación está en casa, o sea, en las enseñanzas que los padres dan a través del testimonio. Y segundo, las personas son libres, nuestros hijos son libres. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta esa realidad y que no existe una fórmula segura a prueba de cualquier problema que garantice que nuestros hijos se van a educar en la fe. Lo que los padres pueden hacer es hacer su mejor esfuerzo, sabiendo que Dios en su infinita misericordia y en su gracia, incluso si los hijos deciden apartarse, lo hagan temporalmente y el Señor les dé tiempo para arrepentirse y gracia para arrepentirse. Que tengas un buen día.